Primero, simplemente decirles que venir a Chubut siempre me genera un momento muy particular porque me tocó con 20 años, soy del 55, la última generación que hizo la colimba a los 21 y yo la hice en el 11, kilómetro 11 de Comodoro, en el 8 de Infantería. Me tocó, había un jefe de regimiento que supongo ya que se llamaba naturalmente, pasaron tantos años, teniente coronel Chanfró, que no estuvo de acuerdo con el golpe y lo corrieron. O sea que cuando decimos todos los militares, acá yo soy testigo presencial de que el jefe del regimiento del 8 de Infantería, que fue el puente después para Malvinas, ¿no? Desde ahí salía ese no estuvo de acuerdo. Así que me trae recuerdos, siempre hay una nostalgia, y hoy un día muy especial también porque 2 de mayo. Hay algunos héroes nuestros que todavía están en el Atlántico demostrando que es territorio argentino. Hoy se cumple el aniversario del hundimiento del Ara, del Grano. Así que también nuestro homenaje a los héroes, los que quedaron en Malvinas, los que quedaron en el mar, los que volvieron, en una gesta de todo el pueblo, en la recuperación de ese territorio y de los mares subyacentes que nos corresponde. Hay que tener en cuenta que los británicos tienen usurpado el 25% de nuestro territorio. No es que son las islas, la sangre, no. Son las 200 millas. Y eso es el 25% del territorio, de la superficie argentina que les corresponde por los acuerdos internacionales. Así que nuestro homenaje a los que hoy, defendiendo la patria, yacen en el fondo del mar. Muchas gracias. Y ahora, sobre el tema industrial, nosotros somos aquellos que decimos que gobernar bien es generar trabajo. En la Argentina es imposible que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo si no se reindustrializa el país. No hay posibilidades ninguna. Para que tengamos idea, porque estas cosas se estudiaron, después se dejaron de hablar, los primeros que empezaron a tener un esquema de desarrollo para la Argentina tiene que ver con aquella historia de la ganadería. Entonces, cuando uno revisa los anales de la sociedad rural argentina, la que está en el predio de Palermo, allá en la ciudad, porque después hay sociedades rurales, pero estoy hablando de la sociedad rural argentina. Ahí se analiza, se encuentra con precisión que ellos tenían, dada la dotación de recursos que podía tener la Argentina, la cantidad de habitantes que podían vivir razonablemente en el territorio nacional, similar al que tenemos ahora, nada más que las provincias o eran territorio nacional algunas, después se fueron provinciales, pero el territorio era básicamente el mismo. Ya se había consolidado la Unión Nacional, eso ya se había logrado. Y ellos planteaban 15 millones de argentinos a razón de un argentino cada 3 vacas. Así se planteaba. Eso es lo que daba. Canadá, Australia, Nueva Zelanda siguieron ese diseño, un poquito más, un poquito menos. Estamos hablando de aquellos países con características similares y que tienen la concepción inglesa del desarrollo, digamos. Bueno, los recursos naturales, la industria en el centro y el resto recursos naturales y cuánto aguanta eso. La Argentina hoy, 47, 48 millones, si uno entra en las cifras, están pegando en el 47 millones de habitantes, una proyección, algunos hablan de 48, por el tema de la inmigración y que eso recién se sabe cuando se hacen los censos. Pero está claro que ese modelo, incorporando minería, incorporando energía fósil no convencional que podía ser vaca muerta, algo de litio en el norte, alguna cosita más, podría abastecer al 30, el doble de argentinos, 30 millones, pero nunca va a satisfacer a los 48, 50 millones de argentinos.
con lo cual no hay otra alternativa que irrumpir en la manufactura. Esta es una discusión que en los ámbitos académicos se topa con que si la Argentina puede ser industrial. También en el gobierno anterior, con Alberto Fernández, el debate era la Argentina tiene que ser postindustrial y no industrial, ya perdimos el tren. Pero claro, ese es el mundo de la globalización y en este nuevo orden internacional, incluso el Fondo Monetario dice que aquellos pueblos que tienen memoria industrial se tienen que volver a industrializar. Y la razón técnica, y esto es muy importante, es que se vuelven a revalorizar las cadenas cortas de abastecimiento, no las cadenas largas, que fueron las que construyeron. La globalización tuvo la necesidad de abastecer el mundo a partir de vanagloriar, de reivindicar las cadenas largas. Bueno, hoy se vuelve, dadas las situaciones y dado el costo de la energía y bla, 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 las cadenas cortas. Y en las cadenas cortas es quién va a abastecer de manufactura a los países limítrofes, a los hermanos, es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. Bueno, naturalmente ahí hoy nos encontramos con la presencia de la República Popular China, pero que ya empieza a estar muy claro a escala global que los chinos están depredando los mercados porque los precios de venta no están relacionados con los costos. Cosa que la sabemos los argentinos, al menos nuestro gobierno desde hace mucho, porque me tocó a mí enviar 2 misiones a analizar costos a China. Lo hicimos junto con la Secretaría de Industria. Y los costos de los chinos eran muy similares, 10-12% diferentes a los costos en planchón, en tranquera, como lo quieran llamar, de los costos argentinos. Como estamos hablando de manufactura, se habla de planchada, puerta de fábrica. Después viene toda la logística, obviamente que la logística de China a la Argentina se come ese 5 o 6%, o sea que la diferencia de ninguna manera es la diferencia que hoy vemos. La diferencia que hoy vemos es porque los chinos han decidido depredar los mercados, esto es, vender al precio necesario hasta cerrar la fábrica que abastezca el mercado local. Y a partir de ahí vemos cómo seguimos. El propio fondo, digo, como para usar estadísticas internacionales y que los chinos no han salido a decir que no. Porque si usamos las nuestras van a decir, no, pero el propio fondo dice que los chinos gastan entre 600, 700 mil, 800 mil millones de dólares, depende del tipo de cambio, en subsidios que van colocados a la manufactura. O sea, es toda una Argentina por año, la facturación argentina por año, para que los precios de venta no estén relacionados con los costos. Bueno, eso no puede ser. Con lo cual, si nosotros resolvemos ese tema, Occidente lo está resolviendo, del cual nosotros hacemos parte, que los chinos dejen de depredar terceros mercados entre los cuales están los nuestros, tenemos una amplia posibilidad, amplia, quizá como nunca, no solo de recuperar Malvinas, sino mucho más importante, tan importante como eso, de reindustrializar la Argentina. Y que acá volvamos a tener un complejo industrial como supimos tener no hace tanto. 15 años atrás lo teníamos, 10 años atrás lo teníamos. Empezó a complicarse hace 10 años, 8 años, pero digamos que 16, 17 aguantó y después vino ya empezó la debacle. Pero es un ejemplo palpable de que la Argentina puede. Tenemos fábricas en esta provincia que terciarizan y sus servicios, que trabajan, que saben, y que no es fácil manejar un micrómetro, no es fácil, ¿no? Yo no sé qué es lo que les pasa al gobierno. Piensan que es tan fácil. Mirá, si vos vas a una farmacia y agarrás un vendedor de farmacia y lo pasás a una ferretería, se le va a armar un lío bárbaro. Y es el mismo trabajo, es despachar, es vender. Pero muchachos, ¿qué les está pasando? Piensan que una industria se puede transformar en un local comercial de un día para otro. Algo les está fallando. Conclusión, la Argentina tiene el destino industrial y lo tenemos que capitalizar.
Después, las medidas instrumentales son muy sencillas. Hay que recuperar el poder adquisitivo de los ingresos populares, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, para que vuelva a florecer el mercado interno. Y después hay que revisar el precio de venta en el mercado interno de la matriz energética. Porque hoy el insumo fundamental de cualquier empresa manufacturera es la energía. Entonces, no tiene ningún sentido que el costo de la energía esté definido por el Golfo de México o el Mar del Norte. Los costos son costos. Entonces, hay que utilizar el famoso costo argentino para saber cuál es el costo del barril de petróleo. Esto acá en esta provincia yo lo discutía habitualmente con Bulgeroni, habitualmente. Nos mirábamos y decía, más, yo le voy a decir que con Carlos Bulgeroni fue el que honró el darme los costos de exploración y explotación de su empresa, que son los con los que yo dije y afirmo ahora que en aquel momento el barril de petróleo con amortización offshore, todavía Shell Gas era reciente, estamos hablando año 12, 13, era $35 el barril, con amortización offshore, o sea, yendo a buscar el que sacás en el continente al mar, porque en el continente se acaba. Bueno, ahora tenés vaca muerta y la amortización la podés hacer con eso. Pero debe estar por ahí, está bien, un poquito más, un poquito menos. Con ese costo del barril de exploración y explotación, la transformación de eso son costos industriales muy sencillos de calcular. Y sobre, más la tasa de ganancia que corresponda, con lo cual le estás dando una ventaja competitiva a la industria local porque tenemos petróleo, tenemos energía fósil, que son los dos vectores de competitividad en el mundo, la energía y los alimentos. Nosotros tenemos los dos, los chinos no tienen ninguno. Está claro, los chinos no tienen ni energía ni alimentos. Pero tenemos la carne más cara y el combustible más caro. Bueno, eso es porque tenemos un gobierno de muchachos que no dominan la disciplina, para decirlo suavecito acá, tanto Caputo como... a medida que se caliente el garguero ya vamos. Pero, esta como es la primera pregunta, en realidad no saben, no tienen idea y han resuelto un plan de negocios grupal para la Argentina que nos está deteriorando. A ustedes les genera esta desindustrialización, pero yo ayer recorrí el Gran Buenos Aires porque tuve que ir con una cooperativa, hicimos un tema de capacitación que teníamos que hacer, no teníamos tiempo, bueno, lo hicimos ayer, y la verdad que lo que está haciendo Milei con el pueblo argentino es una situación que bueno, nos está doliendo en el alma. Calle que caminas, calle que te complica. Así que bueno, llegó el momento de intentar transformar esta realidad tan oprobiosa. Sin leyes antidoping. Lo que vamos a hacer es en realidad mejorar los costos de la industria argentina y obviamente, para no decir que vamos a hacer lo que hicimos nosotros a principios del siglo, vamos a decir que vamos a hacer lo que está haciendo Trump. Porque si vos decís, no, vamos a hacer lo que hizo Moreno, ¡no! Pero si vos decís, voy a hacer lo que hizo Trump, eso está muy bien. Bueno, vamos a hacer lo que hace Trump, ¿está bien? Que no es otra cosa que lo que hizo Moreno. Guillermo, una pregunta. ¿Cómo ve esta nueva conformación en función a los datos o a nivel de ausentismo que tuvo la última elección legislativa? En esta situación, digamos, tan desordenada y caótica. Sí, desordenada. ¿Cómo van a generar? Vamos a ponernos de acuerdo. No es que quiero contrarrestar los adjetivos, pero desordenada y caótica es la de Perú, ¿no? La de Perú ahora ya, si no nos quedamos sin adjetivos. No, fue una elección con mayor ausentismo, pero en general las elecciones legislativas tenés una merma. La próxima elección ejecutiva, que se va a definir el ejecutivo, va a ser una participación importante. No, yo veo una participación y una necesidad del pueblo de expresarse. No es algo que tenga temor. En cuanto al peronismo,
deseo que lleguemos a una fórmula. No te lo puedo garantizar ahora que vamos a tener un solo candidato. Esto también va a depender de qué va a pasar con el oficialismo. Si el oficialismo parecería ser que va a ir dividido entre el PRO y Milei, eso genera menos fuerzas centrípetas en el peronismo, y si hay dos allá puede haber dos acá. Creo que eso va a depender mucho del esquema económico o el programa económico que se plantee el gobernador de la provincia, Kicillof, en su programa de gobierno como candidato a presidente. Si Kicillof sigue insistiendo con la globalización, va a ser muy difícil que el peronismo esté unificado, lamentablemente, pero porque hay todo un grupo que no quiere repetir la experiencia de Alberto Fernández. Alberto Fernández fracasó porque convocó a un economista del epicentro de la globalización, como Guzmán, que se había formado con Stiglitz. Algo más globalizador que ellos no se encuentra en economía. Como están las condiciones, de todas maneras, ¿los va a obligar a hacer algún tipo de alianza? Sí, yo creo que si Kicillof no cambia su manera de pensar va a ser muy difícil. Porque estuvo en Barcelona hace 15 días, lo escuchaste a Lula ahí decir, no, yo estoy de acuerdo con el libre comercio, nada de aranceles, nada de administración, el mundo es el que es. Bueno, digamos, esto llevó al mundo más desigual que se conoció, que es el de la globalización. El mundo del consenso de Washington también lo hizo el progresismo, y este es un problema. Y hasta que los progresistas no acepten que ellos hicieron parte del consenso de Washington a través de Felipe González, estamos en un lío. Ahora, lo que te hace el progresismo, con todo cariño lo digo, esto es no hablar de economía, que son las elecciones de Chile, son las elecciones de Brasil, donde gane quien gane, el equipo económico es el mismo. Ahora, si es el mismo equipo económico, acá no va a haber industria. Y este es un problema que tenemos. Entonces, vamos a resolver, si es industrial, es una Argentina de producción y trabajo, y hay que acoplarse al mundo que terminó con la globalización. ¿Se va a cambiar una polarización en estas elecciones? ¿Cómo ve la cosa? Si va a haber 4 listas, no veo la polarización. 2 desde el peronismo y 2 desde el oficialismo, y bueno, estará a la izquierda, pero no veo una polarización. Si Kicillof revisa sus concepciones económicas, yo veo hoy un Kicillof muy parecido al que era opositor a la década ganada. Hoy, yendo a Madrid o yendo a Barcelona, y cuando se expresa lo poco que habla de economía diciendo, bueno, con China somos una economía complementaria. Complementaria significa que él nos manda lo que se hacía acá en manufactura y le vendemos ¿qué cosa? ¿Qué le vendemos? Un poco de pescado de acá de Chubut, ¿qué le vamos a vender? Un poco de minerales, ¿qué le vamos a vender? ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué van a trabajar los cordobeses? ¿De qué va a trabajar el Gran Buenos Aires? Esa historieta sonsa de decir que somos complementarios con los chinos deja 15 millones, 20 millones de argentinos afuera. Bueno, nosotros somos ese gobierno que, insisto, gobernar es crear trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Y sin manufactura no lo podemos hacer. Pero hoy estoy viendo un Kicillof más parecido al que era opositor de la década ganada que el que de alguna manera se incorporó al gobierno después. Por más que sea presidente del Partido Justicialista de la provincia, por eso no dice nada, ¿eh? No es que asumió la presidencia, hizo un discurso económico y explicó cómo va a ser. Hizo un discurso de ocasión. Entonces él es el que tiene que salir a explicar esto. Y por ahora los discursos que está haciendo son discursos difíciles. ¿No hay un discurso, digamos, que promueve una alternativa ante el oficial para generar o convocar voluntades o llegar a más sector? ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Con la manufactura china o sin la manufactura china? No sé, digo... Y no hay posibilidades, hay veces que no se puede juntar. Hay veces que no se puede juntar. O reindustrializamos el país sin los chinos o reindustrializamos el país con la manufactura china. Hoy están comercializando camiones que obviamente van a terminar copando el mercado. Chinos a $5 el kilo de camión.
A vos te sorprende que te hable en kilo, porque obviamente nunca se te ocurrió a vos hablar de kilo de camión. Estoy hablando del tractor, ¿no? El que empuja, el que tira el equipo. Está a $5. Pero ¿cómo vamos a pensar que el costo de un camión es $5 el kilo? O sea, es absurdo, es obvio que ahí te están... Ahora, vos con eso te quedás sin fábrica de camiones. Vos con esos precios te quedás sin fábrica de autos, y con eso te vas quedando sin fábricas textiles, sin fábrica de esto, sin fábrica de aquello. Entonces la política es contar lo que va a pasar. Para contar lo que está pasando están ustedes los periodistas. Y para contar lo que pasó están los historiadores. Y si contamos lo que va a pasar con una Argentina industrial, no sé lo que... Sin industria, perdón. No sé lo que va a pasar con Trelew. Me lo tenés que contar vos. ¿Qué pasaría en Trelew si acá no vuelve un complejo industrial importante? Y en todo Chubut. Usted es comerciante, es una ciudad de comercio. Sí, una ciudad. El comercio es el servicio de la producción. El comercio es el servicio de la producción. Lo que pasa que cuando vos tenés una población pequeña, en relación a tus recursos, podés vivir. Singapur puede, está en un lugar, en un nodo, se construyó así, pero son algunos millones. Alcanza con eso, servicio financiero y comercio alcanza. Emiratos Árabes, 7, 8 millones de habitantes, con el petróleo que tiene y los puertos que tiene, le permite ser un nodo también de circulación de mercadería. La Argentina no. Entonces, el comercio está directamente vinculado a la producción, como la logística está vinculada a la producción y al comercio. Pero pensar que podés vivir del comercio sin producción, esto es una fantasía, por eso lo que está pasando en la Argentina. ¿Argentina se puede reindustrializar con estas variables macroeconómicas y con un dólar? Con Milei imposible, por eso tiene que venir un gobierno peronista. Digo, con un dólar a 1.400 pesos, ¿cómo lo ves? ¿Real? El tipo de cambio más la administración de comercio es lo que te tiene que permitir equilibrar el sector externo de la economía. Entendiendo como sector externo de la economía no solo las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, sino los fletes, los seguros, los dividendos de los inversores extranjeros en el país que se los tienen que llevar en moneda dura, y obviamente los intereses de la deuda pública y privada. Eso es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuando eso está equilibrado, la Argentina funciona. Cuando eso está desequilibrado, estamos todo el tiempo viendo cuando esto se termina. Esta es la realidad. Cuando vos tenés el tipo de cambio tranquilo, como lo tuvimos en su momento, me acuerdo cuando Kicillof asume el Ministerio de Economía, y es la última reunión que tengo con él, porque yo ya me iba, planteamos estos temas, y él tenía la visión de que mi generación, que habíamos llegado al gobierno jóvenes, como estaba llegando él, 10, 12 años atrás, habíamos hecho lo suficiente por la Argentina para quitar del pueblo de la nación esa historia de tener en la cabeza dos monedas, que los gastos de corto plazo, ir a comprar el pan lo haces en pesos, pero si vas a tener gastos de mediano y largo plazo los pensás en dólares, lo que es una economía bimonetaria. Digo, mirá que la Argentina sigue siendo bimonetaria. Él me dijo, no me olvido más de la cara de él. No, me dijo, gracias a tu generación el pueblo argentino ya se olvidó de los dólares. Le dije, pibe, mirá, me parece que estás medio equivocado. Yo te lamento que estés llegando en este momento de cruces de caminos. Pero bueno, te deseo el máximo de las suertes. Después de algunos meses pasó por Roma y tengo que reconocer que me dijo que yo tenía razón. Me mandó decir por un funcionario de Cancillería que lo fue a buscar al aeropuerto. En ese momento reconoció que se había equivocado. No te olvides que el hecho de que el pueblo argentino ahorre o atesore en dólares
vos tenés que tratar de que la relación dólar-peso sea muy estable para que no salgas corriendo a comprar dólares. ¿Lo conseguimos en la década ganada? Sí. ¿Podías tener pesos, podías tener dólares? Sí. Y no salías corriendo a cambiar los dólares. Pero eso porque teníamos la cuenta corriente, que es lo que acabo de explicar antes, prolijita. Vos decís, bueno, el dólar va a estar ahí. 5% más, 3% más, va a acompañar la inflación, pero no que se va a desmadrar. Ahora, cuando vos me preguntás por el 1400, es porque lo ves fantasioso. Y de hecho, el cepo a las personas jurídicas lo demuestra. Porque si el ministro de Economía dice que este es el tipo de cambio estable, si no como tenemos este saldo exportador, bueno, hay múltiples causas de este saldo exportador. Pero si él considera que es el tipo de cambio estable, que el lunes vamos a ver qué pasa. Que diga que el mercado les diga cuál es el tipo de cambio y lo veremos. Ya este mes de marzo que empezaron a salir los dividendos del año pasado, no el acumulado, la ganancia de las inversiones extranjeras que ya pueden, explicada por balance y repartido, se llaman dividendos a los accionistas extranjeros, creo que expresó cerca de 800 millones de dólares en las cuentas de marzo. De dividendos tenés por año 7.000, 8.000 millones, no es que tenés 200 millones, tenés un número importante porque las inversiones extranjeras en la Argentina son muy importantes, desde Ford y General Motors, que son de la primera, hasta todas las que vinieron hasta acá. Y esas utilidades se van afuera. Y son dividendos, cuando las utilidades son las de la compañía, son las ganancias después que pagaste impuestos, se llama utilidades. Lo que se llevan los accionistas se llama dividendo. ¿Está bien? Cuando la asamblea de accionistas decide repartir utilidades, se llama dividendo. Bueno, un año puede ser que no, 2 años puede ser que no, al tercero dice, me quiero llevar alguna moneda. Esa moneda son 7.000, 8.000. O sea, cuando vos sumás todos los dólares que se van, los dólares que hoy están entrando a este tipo de cambios no alcanza. Entre los que se van están los intereses. Arcor se endeudó afuera, por lo tanto los intereses de Arcor en el mercado interno los tiene en pesos, pero para pagar la deuda afuera tiene que ir y comprar billetes y llevarlo. Por eso te dije la deuda pública, la del Tesoro Nacional, la de los tesoros provinciales. Los municipales, la ciudad se está endeudando en dólares. ¿Qué factura la ciudad de Buenos Aires para endeudarse en dólares? ¿Qué factura Córdoba en dólares? No el sector privado, la provincia, para endeudarse en dólares. Está raro esto, pero bueno, si no, no tenían manera de hacer gestión. Ahora, todo ese lío implica que hay una cantidad de intereses que hay que juntar los dólares para pagarlos. Cuando vos ves que no los juntás, se te arma lío, a futuro, contando lo que va a pasar. Bueno, esos 1.400 te están diciendo que se puede armar lío. Y no alcanza, a pesar de comprar permanentemente 100, 200 millones, porque el central está comprando. El central es muy interesante tu pregunta, porque si el central está comprando dólares, los compra con pesos, ¿no? Entonces uno diría, la gente quiere pesos, vende dólares y toma pesos, ¿no? Y eso se debería ver en el balance del Banco Central como el incremento en la cantidad de pesos que hay en el mercado, ¿no? Sí. Si vos tenías dólares, me los diste, yo te di pesos y yo te doy la cuenta de los pesos que Banco Central largó a la plaza, debería haber más pesos. Sin embargo, hay menos pesos. Eso significa que compra dólares, larga pesos y después seca los pesos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Tesoro o el Central, que en este caso trabajan juntos, compran dólares, pero los pesos no quedan en el mercado? Generan los mecanismos para, como el croupier que pasa, ¿viste? Y seca los pesos. Hay una sola razón.
Porque tiene miedo que vuelvas a comprar los dólares. El exportador está obligado a liquidar, supongamos el campo ahora que está o lo que fuere. Deja fuera los proyectos de RIGI porque ellos no están obligados a exportar, pero todavía no lo están haciendo, son muy poquitos. Básicamente las exportaciones son muchachos que están obligados a liquidar. Liquidan los dólares, te dan los pesos. Y como tienen miedo que con esos pesos vuelvas a comprar, secan la plaza. Y entonces cuando vos ves las cuentas de la cantidad de dinero que hay hoy en la Argentina en pesos, hay menos que el 30 de diciembre. Al 30 de marzo hay menos pesos en la plaza que el 30 de diciembre. Y ha habido más de 10 puntos de inflación. O sea que en términos reales subieron los precios, hay menos plata numérica en numerales. Bueno, muchachos, es lo que nos está pasando, que no hay una moneda, no encontrás una moneda en ningún lado. En época de campaña, la Libertad Avanza promovió la idea de dinamitar el Banco Nación, e incluso... El Banco Central, ¿no? El Banco Central, perdón. Incluso Patricia Bullrich hablaba de entrar con las cámaras a quemar bóvedas. Bueno, son narrativas que se promovieron, digamos, propagandísticamente en momentos electorales, pero obviamente no se pasó, pero se utilizó eso. Se veía como a este sector como una amenaza, se lo apalancó como en algún lugar ubicado en ese espacio. Mira, si vos revisás las declaraciones que hacía en aquel momento sobre Milei, al cual conocí, no te digo que somos amigos, somos generación distinta, pero conocí bastante, venía, cuando yo cuento que mis secretarias cuando sabían que venía Milei compraban el doble de factura, es verdad. El pibe venía con un hambre que después lo reconoció porque decía que lo que ganaba era para comprar los alimentos para sus hijos, que son los perros, dice, sus hijos de 4 patas, le decía, bueno. Venía con el mismo traje, siempre lleno de caspa, los mismos zapatos y hambre. Ese es el Milei del 17, 18, 19. Debatíamos sobre esos temas. Públicamente yo decía, mire, los banqueros argentinos se van a ocupar de explicarle a Milei que eso no funciona. Porque si vos sos el dueño del Banco Macro, el dueño del Banco Galicia, o cualquiera de los bancos nacionales, deja el Banco Nación porque el dueño, entre comillas, de ese banco es el presidente, digamos, hace parte del Poder Ejecutivo. Pero cualquiera de los bancos nacionales, la mercadería de los bancos nacionales es el peso. Digamos, los tipos ¿cómo ganan plata? De tomar peso y prestar peso. Y se quedan con la diferencia entre lo que pagan y lo que te cobran. ¿Estamos de acuerdo? En ese es el negocio del banquero. Toma los depósitos y presta plata a los que lo necesita. Te paga una tasa a vos, le cobra una tasa mayor al otro. Es un servicio como el comercio. Compra esto y vende a tanto. En vez de comprar y vender, porque la plata no es una mercancía, es plata, toma depósito y presta. Y ahí hace la diferencia. Pero la mercancía es el peso. Para los dólares, la mercancía que demandaba la dolarización, entre comillas, eran los bancos de capitales extranjeros. Porque el problema que tienen los bancos nacionales es quién le garantiza los depósitos en dólares. ¿Se entiende? Los depósitos en pesos, cuando vos vas al Banco Macro y le ponés 1 millón de pesos, sabés que está garantizado, porque aunque quiebre el Banco Macro, a vos te lo van a devolver. Ahora, supongamos que vos tenés un familiar que diga, no, pero yo voy a ir y le voy a poner $1 millón. ¿Y quién lo garantiza eso? ¿De dónde se da? No hay banco central que le pueda garantizar los dólares, ¿se entiende hasta ahí? Entonces, los bancos de capitales extranjeros tenían su casa matriz, que le dice, yo la garantizo, el Banco Citi, por ejemplo, vos le ponés 1 millón al Citi, y el Citi en Estados Unidos dice, no, póngalo que yo lo garantizo. Y entonces vos, entre el Macro y el Citi, vas a decir al Citi, porque ahí está garantizado y del otro lado no. Ahora, obviamente eso tuvo patas cortas y de dinamitar el Banco Central, ahora ya están fortaleciendo el peso. Sí tuvo, eso no me preocupaba a mí. Pero bueno, esa idea por ahí viene como referencia del episodio histórico de 2001, de se saqueó el Banco Central, o sea, se estafó, Ritas, eso.
digamos, es una idea. Bueno, es lo que ha eso... estado instalada mediáticamente o socialmente. Bueno, Se utilizó esa. sí, la pregunta es, ¿quién estafó? Claro, pero bueno. Y bueno, bueno, ahí está el problema de cuando se habla a medias lenguas. Por eso es importante que Kicillof en este debate que tenemos en el peronismo hable a lengua completa. Porque lo que te acabo de contar de los dólares fue lo que pasó. Los pesos te los devolvieron, lo que no te devolvieron fueron los dólares. Cuando vos decís estafar no fue en pesos, fue en dólares, ¿no? Bueno. Bueno, un movimiento virtual que era casi real. Bueno, muy bien, entonces esto es el problema de que no se puede ir contra la naturaleza de las cosas. Si vos querés dolarizar la economía argentina, tenés que tener las herramientas para hacerlo y pagar los costos. Para eso tenés que ir a Ecuador y preguntarle cómo está Ecuador. Generó convencimiento esa idea. No hay duda, pero yo te iba a decir el porqué. Justo, está bien, tenés derecho a hacer el diálogo, no es que me interrumpiste, pero justo, yo creo que la dolarización no me preocupaba porque para eso tenemos bancos nacionales muy sólidos que se iban a ocupar de Milei, y se ocuparon, ya está. Ya eso pasó a las arcas del recuerdo. Ahora, ¿por qué los votos? Y porque en ese momento se asoció la dolarización con el 1 a 1. Entonces el que ganaba X cantidad de pesos pensaba que iba a ganar lo mismo en dólares. Y bueno, no se dijo, che, voy a ganar los pesos dividido el tipo de cambio y me lo van a poner a 800. Nadie hizo esa cuenta. Lo que gano en pesos dividido 800, que fue la devaluación de Milei, y eso es lo que voy a cobrar. No, pará, que con eso no me da ni para vivir. Bueno, eso es lo que está pasando. Todo el mundo dijo, gano esto, y pasá 1 a 1 a dólares. Bueno, eso fue lo que pasó abajo. Nadie dividió su sueldo por 800, porque si no el pibete Macri iba a recibir 56% de votos. Si todos hubiesen agarrado lo que ganaban y dividían en 800, a esto es lo que vamos a cobrar. Bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Ahora, después encima Milei, aplicando las concepciones de Caputo, no de Milei, de Caputo, lo explica ahora, Milei en la última entrevista lo explicó, por qué eligió a Caputo y no eligió a Ocampo, creo que se llamaba. Alvear Ocampo, creo que eso, Ocampo Alvear, el de la familia de los Alvear, la interna con San Martín, viste que no era sanmartiniano Ocampo. Decía que no, el padre de la Plata era Alvear, dice, no, sí, es la interna de aquella época que venimos entre Alvear y San Martín, ¿quién es el padre de la patria? Nosotros somos sanmartinianos, pero bueno. Él en realidad es desplazado por Caputo porque Caputo le dice, hacemos una devaluación y después vamos a tener inflación en dólares, cosa que tampoco explicaron. La Argentina en el 2024 y en el 2025 tuvo récord de inflación en dólares, mundial. Entonces pasa lo que te está diciendo él. Te secaron la plaza en pesos, tuviste inflación en dólares, los productos quedaron carísimos y en el dólar marginal, el dólar blue, tenés prácticamente el mismo precio que cuando él asumió. Y entonces todo esto, ¿a dónde fueron todos esos precios? La inflación en dólares. Quedaste carísimo. Vamos cerrando con el Sí, está interesante. Y la conectividad. Perdón, te escucho. La ruta 3 y la conectividad vial están en un estado crítico en nuestra provincia y en la República Argentina. La falta de obra pública que nos deja también en jaque a los ciudadanos, ¿no? ¿Hay alguna propuesta o usted cree que el Estado se tiene que hacer cargo? Sin duda. No hay posibilidad de reindustrializar la Argentina si no resuelves el tema de seguridad. No me voy a meter entre el EU porque ustedes lo conocen, pero acabo de salir de una casa que cerré la puerta y cerré la reja. En estas cosas no pasaban. No, en estas cosas no pasaban antes, acá no pasaba. Acá dejabas el auto abierto, que te iba, no pasaba. Yo viví esa Argentina, no solo acá. Yo viví, salías a jugar a la vereda, no pasaba nada de eso. Dejaba la bicicleta, dejaba la valija, nadie vivía de lo ajeno con la intensidad que es ahora.
ladrones de banco hubo toda la vida, pero que esto, que te roben a vos el sueldo, es una cosa increíble. No tiene sentido si no resolvemos la seguridad que le molesta al pueblo, porque ¿de qué vale trabajar si te van a robar el sueldo? En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, están en la parada de los colectivos y les roban la vianda y los 5.000, 10.000 pesos que tiene en el bolsillo. Es ridículo eso. Eso es ridículo, eso no existe. Ahí hay un video que vi hoy que le pegaban a un chico y le sacaban el buzo, la zapatilla. 12 años. 12 años, por una cosa no existe eso. ¿Cómo le vas a pegar a un pibe de 12 años? O sea, yo, no sé, hay una cosa, puede ser un enfermo, pero evidentemente hay una... Eso hay que resolverlo, si no, no tiene sentido. Y no hay industria sin logística, porque de algún lado hay que mandar la mercadería y vos no podés estar rompiendo los camiones todos los días, porque eso va al costo de la logística. No, hay que hacer un plan de obras públicas, pero el tema ahí es el financiamiento. La última vez que hablé de esto fue en Mar del Plata, en una conferencia importante con empresarios, los más importantes de Mar del Plata, y le pregunté si estaban dispuestos ellos a administrar los argendólares. Los argendólares son el canuto en dólares de las... El gobierno viene de atrás para administrar los argendólares por un tema de confianza, pero no el sector privado. Y nosotros tenemos 440.000 millones de dólares atesorados de personas argentinas, físicas o humanas y jurídicas, en acciones, pero mucho de ello está viva, está en dólares. Caputo dice que en el mercado interno hay 170.000 millones, lo que están en la caja de seguridad, colchón, jardines. Yo creo que hay 220, pero no importa, tomando la cifra de Caputo, tenemos para hacer muchísimo. Sí, la Argentina funciona como tal en una mancomunión entre lo público y lo privado. Que eso es la Argentina. Que eso se consiguió a pesar de que el discurso es contrario, porque lo que circuló al final no es el discurso de la década ganada. Circularon los 2 últimos años de nuestro gobierno, que no es como se hizo la década ganada. La década ganada el país crecía porque invertía el sector privado, no porque invertía el Estado. El Estado no tenía una moneda. Fue recuperándose, pero el Estado teníamos superávit fiscal, con lo cual recaudábamos más de lo que gastábamos. Para crecer, el crecimiento siempre se hace con gasto. Lo que pasa es que hay 2 tipos de gasto, en consumo o en inversión. Cuando vos invertís, gastás tu plata. Lo que pasa es que la gastás en algo que lo seguís viendo. Si vos gastás en esto, no lo ves más. Consumo, si vos lo gastás en un departamento, lo ves todos los días. Por eso se llama inversión. Pero los 2 son gastos. No hay manera de crecer si no se gasta. Hay que gastar en inversión. El financiamiento está, si nos ponemos de acuerdo, y como lo hicimos en la década ganada, que el que haga el gasto es el sector privado en inversión. Para que ustedes tengan idea, simplemente por orden de magnitud, para tener, porque lo ven ahí, cuando tienen la posibilidad de ir a la ciudad de Buenos Aires y andan por ahí y ven esos rascacielos y caminan Puerto Madero, que es un lugar muy bonito de caminar, hay una parte de Puerto Madero que se hizo en otros gobiernos, pero la segunda parte, la que va para el sur, se hizo en nuestro gobierno. El gobierno no tuvo nada que ver, lo hizo todo el sector privado. Y ahí tenés 10.000 millones de dólares. Ahora, 10.000 millones de dólares puestos en edificio implicó que la UOCRA no tuviera más un albañil que no tuviera trabajo. Después yo tuve un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque la arena que se usa en Puerto Madero 2, para llamarlo de alguna manera, es la misma arena que se usa en un plan federal de vivienda. Los ladrillos son muy parecidos. Por ahí el sanitario cambia. En Puerto Madero es un poco más grande y en el plan federal es una andina un poco más chico. Ahora, el material con que está hecho es prácticamente el mismo.
Y los caños que van adentro ahí son lo mismo. Y los cables son lo mismo. Con lo cual ahí es donde empezó a aumentar los materiales de construcción. Dice, che, ¿por qué empezaron? Porque los muchachos pusieron 10.000 millones en hacer esos tremendos edificios preciosos, y que usted dice, che, qué bárbaro esto, lo hicieron ellos. A la Bocra se quedó sin trabajadores desocupados, fueron todos a trabajar ahí. Y nosotros tuvimos que armar la Secretaría de Comercio porque empezaban a aumentar los materiales de construcción. Pues bueno, por eso la economía hay que pensarla, hay que planificarla, no alcanza con, ay, sí, no sé qué, no, hay que pensarla. Los países serios la piensan y se ejecuta. ¿Quién la tiene que pensar? ¿Solo el gobierno? No, ese es un error, ese es el error marxista. En el peronismo planificamos desde el gobierno, que es el que aplica, pero escuchando mucho y atentamente al sector privado. ¿Quién es el sector privado? Los empresarios y naturalmente también el movimiento obrero. Última pregunta. Por favor. Simplemente, si su plan contempla, en torno a lo que está comentando ahora, las reformas tributarias o un plan de reformas tributarias y la posibilidad de un pacto fiscal de economías regionales, un poco de lo que estaba hablando. ¿Cuáles son algunos detalles de eso? Sí, no es, en principio y valores, vamos con la vieja metodología que hablamos en plural. Nos juntamos 1.300 compañeros de todo el país, ella vino, alguno de los que está acá fue, para hacer ese plan de gobierno. No es que uno se sienta, eso se lo dejamos a otro. Nosotros fundamentalmente escuchamos y después hay alguien. La que lo escribió fue Pimpi, por ejemplo, porque tiene... y tuvo que juntar todo eso, tuvo como 6 meses juntando todo. Reforma fiscal y pacto, reforma impositiva y pacto fiscal, no hay que hacerlo. Pero cuando el país empieza a crecer, pensar que con el nivel de subocupación que hay ahora de los factores productivos, podés arrancar con una reforma fiscal es no entender. Primero, igual que una reforma laboral, primero tenés que poner el país a trabajar y después nos ponemos de acuerdo. Porque cuando hay mucha comida en la mesa, las discusiones son menos álgidas. Por ejemplo, en Navidad. ¿Viste? Mientras comiendo la entrada, la familia empieza a discutir. Cuando llega el plato principal, ya está. Y no te cuento a los postres, ya no hay más discusión. Entonces vos si ponés comida arriba de la mesa, comida significa en este caso que la Argentina se pone a trabajar, pero sí hay que hacerlo. Hay un problema con bienes personales, hay un problema con ingresos brutos, pero hay que resolverlo cuando el país crece. Entonces es mucho más fácil. Hay un tema, obviamente, de coparticipación que hay que resolver, pero cuando el país crece. Cuando hay escasez es muy difícil hacer una reforma laboral. Cuando el país no crece es simplemente para discutir tasa de ganancia, que es lo que pasó con esta reforma laboral. La que no me llevo por venta me la quiero llevar pagando menos. Esto es ridículo. Entonces pasa todo lo que está pasando. Bueno, que si la judicializás, que si no, que los empresarios no saben si la van a aplicar, no saben cómo liquidar los sueldos, está en un lío. Y tampoco saben si los que echan con esta ley después qué va a pasar. Entonces, finalmente dicen, aplico la ley, pero por atrás te doy. Esto es lo que está pasando. Todo lo que vos dijiste hay que hacerlo, incluso la reforma laboral. Pero cuando el país crezca, porque es cierto que hay que hacerla, no hay ningún dirigente sindical de los gremios industriales que te diga que no hay que actualizar. Pero primero déjame que crezca y que haya demanda de mano de obra, y entonces ahí nos vamos a poner de acuerdo mucho más fácil. Así que está, pero primero pongamos el país a crecer. Después se van a ocupar los propios empresarios, dirigentes sindicales y el gobierno de repartir las cargas, como se hizo siempre los gobiernos peronistas como cuando les fue bien. Estas discusiones no estaban cuando el país crecía. La discusión era porque los trabajadores pagaban ganancias, ¿vos te acordás de eso? Bueno, de pagar ganancia a tener sueldo debajo de la línea de pobreza. Yo era de lo que no estaba de acuerdo con que los trabajadores paguen ganancias. Eso
pero no siempre en el gobierno vamos a estar todos de acuerdo con todas las medidas. Yo creo que el trabajo, salario no es ganancia, el salario es salario. Ganancia es la retribución al capital, pero bueno, no necesariamente todo esto se va. Si vos me decís, en un gobierno nuestro, el salario no es ganancia, no hay ninguna duda. Y aunque los salarios vuelvan a estar por encima, no van a pagar ganancias. Pero para eso tenés que tener el país creciendo y tener los recursos necesarios para que esto funcione. Y con eso, cuando el país tiene un sendero sensato de crecimiento, empezás a ahorrar en pesos. Y entonces ya esa tensión con el dólar desaparece y ahí ganás un montón de grados de libertad. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro gobierno? No es que el pueblo dejó de pensar en dólares, pero no iba corriendo a comprarlos. ¿Entendés? Che, tengo esta plata, ¿qué hago? No, dejá, sin el dólar no. Quédate tranquilo, no te va a pasar nada. Hoy si yo te doy a vos 10 millones de pesos, estás desesperado. ¿Qué compras con 10 millones de pesos? Vas a comprar el de 1.400 y que lo conseguía 1.400. Dámelos, dame todo lo que pueda. ¿Está bien? Bueno, primero vas a llenar la heladera, porque debe estar complicada. ¿Sí? Primero llenar la heladera y con todo lo que te sobra, sí que te vas a que esto es lo que le está pasando al gobierno. Este modelo llega al 2027 en esta circunstancia cuando, digamos, Viste que vos ya se me calentó el garguero, ¿qué querés que te diga? Si bancás a Guillermo Moreno, suscríbete, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios.